sleep. So we took turns of staring. ¿Cómo le va, estimado Pablo? ¿Qué dice? Ezequiel, querido, qué placer. ¿Cómo le va? ¿Bien? Un gusto. ¿Cómo ha comenzado esta semana? Y con la bendición de la lluvia, Que imposible no es poco, ¿no? mejor. Sí, es verdad. El mal momento que estamos pasados los afectados por las alergias, bueno, complicado. Bueno, complicado, es verdad, Sí. es verdad. Irritaciones, estornudos, sí, complicado. sí. Una buena lluvia que trae un poquito de alivio, Sí, ¿no? sí. Además por lo importante que es lo que tiene que ver con los incendios, sin Claro, duda. Y sin lugar a duda, es clave. Bueno, clave es lo que se empieza a definir también con el financiamiento o desfinanciamiento de las universidades, y hay novedades políticas, Pablo, también, sí, ¿no? y son muy importantes, y hay que decirlo como decía aquella vieja canción, sorpresas te da la vida te da sorpresas. ¿Se acuerda aquella vieja canción que contaba una historia muy dura, pero el ritmo de la salsa estaba muy bien? Ayer nomás, otra canción. Sí, ayer nomás. Me vine con toda la música hoy. Sí. Mauricio Macri dijo, No había acuerdo. nosotros estamos a favor de la universidad pública. Cualquier persona podría suponer, bueno, el PRO no va a convalidar el veto del presidente Javier Milei a la ley de funcionamiento de las universidades. Déjame que te haga una lectura de sentido común, estricto, puro. Si no apoyas... Está clarito, ¿no? Está claro. Bueno, tengo algo que los va a sorprender. Te fuiste a dormir con eso anoche. Dijiste, Sí. bueno, ya hay una posición definida. De Rubén Blades, Pedro Navaja, de eso estábamos hablando. Hoy el PRO, hace un momento nada más, acaba de emitir un comunicado con la firma de todos sus titulares. Dicen que la letra es de María Eugenia Vidal, en la cual acaba de anunciar que va a dar sus votos para avalar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades. Este es el comunicado, tiene dos carillas. Si lees la primera carilla decís, de vuelta, esta gente, mirá las críticas que le está haciendo a la gestión. La palabra que más, si lo llevas este documento al Google, como lo hizo nuestro productor Raúl Amati, la palabra que más se repite, ¿sabes cuál es? Ah, mira. Gestión. Gestión. Critican a la gestión, es decir, le están diciendo a Javier Milei, la gente que vos tenés no es buena, no está haciendo bien su trabajo, pero tratando de meter a la propia. Macri, ¿no? Claro. Vos sos malo y estás pensando, bueno, han arreglado con algo para que salga esto. No sé si es así, Ezequiel, pero es posible, es posible. Bueno, ahí está el documento, lo decíamos. Dicen los que están cercanos que es la mente de María Eugenia Vidal, es su reacción, que critica mucho la gestión de Javier Milei, que lo critica por la pérdida de tiempo, la pérdida de los esfuerzos, por las peleas internas, pero dice, nosotros vamos a apoyar el déficit fiscal cero, es por eso que le van a dar los votos al oficialismo. Recordemos, el próximo miércoles. Nada, es la votación. Pasado mañana. Sí. Haciendo el porteo necesita el respaldo al menos un tercio de los diputados. 86 votos. 38 acá. Es una duda. Claro. Una cosa es el comunicado, el documento. Hay que ver si todos se alinean. Uno. Y hay que ver si muchos de los que avalan este comunicado están. Una cosa es que yo diga, si estoy, te lo voto a favor, y otra cosa es que estén. Y le tienen miedo al escrache. Después hay que volver a las provincias, ¿viste? Por ejemplo, María Eugenia Vidal. Claro. Dicen que ella fue la mentora del comunicado, que fue la que fundamentó, y resulta que está de viaje. Y lo más posible es que no llegue a la sesión. Que no esté. Puede estar, claro. Arranque si no llego. Yo si no llego... La otra parte de la pregunta, que vos bien la hacías, es, con el apoyo del PRO, ¿le alcanzan los votos al gobierno o no? Hay que ver qué pasa con el radicalismo, con los votos de los radicales. Va de suyo, según las previas, las preliminares, que los 5 radicales con peluca, como ya se los llama, no todos estarían dándole el visto bueno. Serían 2, 3. Sí. No todos estarían apostando a avalarlo. ¿Qué pasa si no consigue positivamente una salida del gobierno? Va a ser un desgaste para ellos y además va a tener que recurrir a otra cuestión que tiene que ver con lo judicial, porque va a incumplir esta ley, habrá una denuncia, ellos dirán, bueno, como ya contamos aquí, es ilegal proponerle al gobierno un nuevo gasto sin decirle de dónde sacar las partidas. Bueno, es parte del debate que se puede llegar a venir si Javier Milei no consigue este aval. La otra parte de la pregunta y de la historia es, ¿quiere decir que una reunión de los integrantes del PRO
Sí. da por tierra con una movilización en todo el país a favor de las universidades. Hace que no signifique nada esa marcha. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Algunos dicen, si el PRO avala esto y le da la espalda a tanta gente, puede llegar a ser, con el correr del tiempo, una derrota en términos políticos. La verdad, sobre eso no se puede tejer nada. Te acompaño a ver parte de las justificaciones que manifiesta el gobierno. El ministro de Regulación y Transporte del Estado, Federico Sturzenegger, ha manifestado algo que algunos lo han catalogado de insólito, de extraño, de justificar el por qué no te aumento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decía el ministro respecto a algunas de estas cuestiones que tienen que ver con cambiar los fondos de financiamiento, cambiarle el presupuesto y por qué el gobierno se niega. Esto decía Federico Sturzenegger. Aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar los residentes médicos, ¿correcto? Más allá de que estés de acuerdo o no con el gasto, es que el Congreso no puede emitir leyes para gastar sin hacerse responsable de ver cómo se va a financiar ese gasto. Porque eso es directamente una responsabilidad. Más allá, Nacho, que también cuando vos aumentás a un grupo, entonces si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos, y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. Pero lo que te quiero decir, ahora empieza la discusión del presupuesto. Entonces, en el presupuesto del Congreso que decida lo que quiera subirle a las universidades. Ya está, ya la tenemos. Empieza esta semana la discusión. El origen de dónde viene. Entonces tendrá que decidir qué otro gasto baja y es sano que esa discusión, Nacho, se produzca en ese ámbito. Porque ahí entonces uno sabe que este gasto tiene este costo de oportunidad, porque decir que este otro gasto no lo podemos hacer, o el Congreso se tendrá que hacer responsable de cómo financiar. Bueno, claro, estarán parados en eso, ¿no? Yo te doy, pero le tengo que sacar a... Claro, y lo que decíamos recién, ese será el fundamento para incumplir la ley si es que no consiguen el aval al veto. 6,8% es lo que está ofreciendo el Gobierno Nacional de aumento a todos los gremios con los que negocia directamente. El Ministerio de Capital Humano ha tomado esa decisión y la ha comunicado, es lo que le ofrecen a los docentes universitarios, que más o menos, desde que comenzó el año, perdieron un 50% de su capacidad de compra. Claro, indudablemente, es un volumen realmente grande. Vamos a escuchar también otra de las cuestiones que tienen que ver con las universidades. El ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló al respecto y bueno, también da su justificativo y el desvío de fondos y demás. Esto decía. A las universidades les hemos dado todo, o sea, acá es donde se mezcla la política con, ¿Qué significa todo? El aumento en el financiamiento fue por encima de la inflación. Pero obvio, entonces les hemos dado todo lo que han pedido. No de los salarios, ¿no? Y ahora, lo único que nosotros decimos es, ok, que se quiere discutir si los docentes deben cobrar todavía más que el resto de los empleados públicos, perfecto, debatámoslo en el Congreso y definamos cómo se financia eso. Ningún problema, hay una clara pelea entre la vieja política y la nueva. O sea, nosotros buscamos transparencia, la vieja política es la dueña del ostracismo, digamos, ¿no? Y siempre están buscando, digamos, estas especies de entes autárquicos. Acuérdate que también pasaba lo mismo con los fideicomisos, cosas que sean difíciles de auditar o que no requieran auditoría. Esa es la otra cosa que nosotros combatimos, manejamos la plata de la gente. Lo único que decimos es, bueno, auditémoslo. Dicen que hay 1.750.000 alumnos, del 38% no hay registros. No, el 40% aparentemente pasó una sola materia. Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que del 2020 a 2023 se recibieron el 0,62% de los alumnos, 16. O sea, se gastó 100 millones por egresado. O sea, casi salía más barato. 100 millones de pesos. Sí. Casi salía más barato que, perdón. Mandarlos a Harvard. O sea, quiero decir, hay cosas que vos decís, ¿cómo no voy a auditar esto? Bueno, parte del eje de la discusión de las auditorías que se hablaba, ¿no? También manifestamos en estos lugares, che, podés seguir auditando, pero no sacar todo el financiamiento, no renovar presupuesto. Se tiran números, ¿no? Sí, política.
Cuando citan a político. la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, son construcciones políticas. Está mal, por supuesto que no está mal. Lo que uno se sigue preguntando es por qué estas amenazas de controles, de auditorías a las universidades, cuando claramente se deberían realizar y periódicamente. Bueno, pero las universidades dicen que se realizan. Claro. La SIGEN claro. realiza los controles. En tal caso, ¿no? si eso no se da, es responsabilidad de los organismos que tienen que hacerlo. Pero... Y después llama la atención, Pablo, respecto a lo que impacta en el presupuesto, ¿no? Hablar de universidades es un 0,14%, sí. O sea, es la nada misma, ¿no? Sí. Es más una cuestión actitudinal respecto a un tema específico que es la educación, que es lo que te pega realmente con el presupuesto. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo que se deben auditar las universidades. Nadie dice que no. El tema es el método, la forma, ¿no? Sí. Y además, digámoslo, parece obvio, va de suyo, pero todas estas discusiones a las que asistimos por estos días, con mayor o menor llegada a la gente, se dan en un contexto muy complicado en el bolsillo de la gente. Lo cual uno, en definitiva, termina formando parte de lo que se reclama. Porque el humor social está contaminado. Total. Hay una medición que se ha hecho por estas horas respecto del armado que está haciendo Karina Milei en la provincia de Córdoba. Bueno, donde, estuvo en Santiago del Estero, claro, Karina Milei, ¿no? El fin de semana. Donde 8 de cada 10 le dieron su aval a Javier Milei. 8 de cada 10 votantes prácticamente, ¿no? Más del 7%, del 70%, perdón. Sin embargo, está decayendo la imagen de Javier Milei en esa provincia. Perdió un poco más todavía de lo que perdió Mauricio Macri en su gestión, con lo cual es llamativo. Es decir, hay un mal humor social. Y a propósito de cordobeses, hace algunos minutos nada más, en su blog personal, Domingo Felipe Cavallo, una persona que adscribe en lo fundamental con este tipo de políticas económicas, pero vuelve a llamar recién la atención en el sentido de la necesidad de una reactivación económica, que dice, por un lado tenemos estándares de inflación que nos muestran cómo va cayendo la inflación. Y eso es un dato sin duda positivo. Sin embargo, en ese juego que hay con la caída de la actividad económica, podemos explicarlo. Pero si se sigue generando esto, vamos a tener un escenario muy complicado. Fundamentalmente con un dólar que no es competitivo, que está cayendo. Hemos hablado y hablamos mucho, como acabas de hacer vos, con nuestro amigo Juan Basqueto. Sí. El sector productivo del campo no está bien, está incómodo con los números, es un escenario complicado. A veces no lo dicen en voz alta, pero en cualquier charla o ronda de mates rápidamente coinciden en eso. Cavallo dice, la única salida que hay a esto es una reconsideración del precio del dólar, es decir, una devaluación. Con lo cual hay una situación complicada realmente en el marco de la economía, y terminamos hablando de economía cuando hablamos de conflictos. Por eso la cuestión de la universidad no es solamente el de un gremio, el de los estudiantes. Todo termina complicándose bastante más. Para cerrar, Pablo, y una pintura nada más, una línea de lo que decíamos hace algunos minutos respecto al anuncio de Cristina Kirchner, ¿no? Que acepta conducir el PJ, y con lo que significa también en la lucha política, en un PJ que se tiene que rearmar, reestructurar, y en un momento clave de voto de presupuesto. Sí. ¿Qué pregunta me haces? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Desde cuántas miradas lo podemos hacer? Primero, la verdad, quitemos el nombre propio, pero que el peronismo asista, posiblemente sea así, a que Cristina Fernández de Kirchner, sin hablar de Cristina Fernández de Kirchner, pero estás hablando de un candidato y una persona que ha tenido el desgaste que ha tenido ella como presidenta de la Nación durante 2 mandatos, y más. ¿Diste esta noticia? Hay muchos portales ya están dando que están reactivando sus causas judiciales. Es decir, está bien, ser presidenta del partido no te pone competitivo en términos electorales, no es lo mismo. Pero qué gran problema de renovación que tiene el peronismo, ¿no? Bueno, habrá que ver si ella lo puede lograr. ¿Por qué no? Digo, seguramente debe tener eso en la construcción de la cabeza. A veces Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado ser más hábil para las construcciones políticas que mucha de la gente que lo sigue. Sí, total. Les ha marcado otros caminos. Totalmente. Y bueno, habrá que ver qué pasa. Pero
qué necesidad. Hay una frase, me voy a equivocar, pero me parece que la dijo Hipólito Yrigoyen. Un amigo siempre la citaba, que decía la necesidad de abrir las ventanas y que entre aire fresco. Claro. Y falta. Estamos en esa necesidad de esos tiempos. Falta la transformación, el recambio. Hay gente que todavía analiza la política en términos de las categorías de hace 20 años. Claro. De la sustitución de las importaciones. Lo que no compremos más de afuera, que se haga en Argentina. Y para eso necesitas 20 años o 30 años de gastar plata. Y cuando la podés comprar más barata si viene de afuera. Son debates viejos, anquilosados. Sí. Seguimos hablando de lo mismo que hablamos hace 30 años, incluso los periodistas. Tenemos que usar nuevas categorías, nuevas formas, nuevas miradas. El mundo cambió. Nosotros tenemos que cambiar. Reactualizar los debates. La frase del no la vieron de Milei tiene que ver con esto, ¿no? No vieron una transformación. Javier Milei es producto de estas cuestiones, ¿no? Por supuesto que sí. De una oposición absolutamente desarmada, ¿no? Por supuesto que absolutamente sí. Desarmada. Y que no veía cómo había cambiado el mundo. Seguían totalmente discutiendo de lo mismo y siguen discutiendo de lo mismo mientras todo ya cambió. Gracias, Pablo, como siempre. Gracias por su tiempo, por la amabilidad.